A ver, la presidenta, ¿no? A ver. Sí, quería hacer una pregunta efectivamente a la presidenta. Como han dicho, pues este trastorno no solo lo vive el enfermo, sino que lo viven todos los que le rodean, empezando por sus padres, que creo que es lo más duro. Entonces, he visto que tienen entre sus proyectos la escuela de familias y hablan de una frase que me ha encantado: cuidar al cuidador. ¿En qué consiste eso? Cuidar al cuidador es cuidar a la familia, que es realmente quien cuida al chico o a la chica. Y si es lo que te decía al principio, el optimismo, si esa persona, a través de las escuelas que damos a los familiares, está fuerte y sabe cómo es la persona que tiene enfrente, le va a ser muchísimo más fácil tolerarlo y entenderlo que si nadie se lo cuenta. Si tú de repente, yo como madre, te hablo desde mi yo, aunque yo reconozco que me di cuenta de muy chiquitito cuando mi hijo estaba mal, ¿no? Tenía 3 años. Pero si ya desde pequeñito alguien nos dice: tu hijo no es que es un caprichoso, tu hijo no es que es un consentido ni un maleducado, no, tu hijo tiene una enfermedad mental, le vas a tratar de una manera distinta. Es muy difícil, porque lo más difícil para una familia, un padre, una madre, un hermano, es reconocer que esa persona a la que quieres tiene una enfermedad mental. Hay una pregunta que hacemos muy curiosa, no solamente en AMAI, sino, yo que sé, en cualquier sitio que haya enfermos mentales. Si te dieran a elegir entre un hijo con una discapacidad física o una mental, ¿qué querrías? Física. Es que saltan como cosa mala. Nadie quiere un enfermo mental. Yo desde luego tengo una teoría que no sé si comparte la gente o no, pero a mí me va muy bien. Yo estoy convencida de que la cabeza es una parte del cuerpo, y entonces, como es una parte del cuerpo, pues a mí me da lo mismo que mi hijo tenga una enfermedad mental como si le duele el pie izquierdo. Es que para mí es igual. Pero eso es muy difícil hacérselo entender a la gente. La gente no quiere entender para nada que la cabeza es como un misterio, como que es una cosa rara, y hasta los propios enfermos dicen: no, es que yo tengo una enfermedad mental. Y digo: no, hijo, tú tienes una enfermedad mental como si tuvieras una diabetes. Te la tienes que cuidar y punto. Y entonces, si la cuidas y haces lo que te mandan, igual que un diabético, que si toma su insulina o toma chocolate o no lo toma, depende de lo que le manden, pues llegará un momento en que podrás hacer pues más cosas, pero siempre todo el mundo tiene limitaciones. Da lo mismo que tenga enfermedad mental como que sea un genio. Yo puedo tener un oído perfecto, pero fantástico, pero yo a mi hijo no le puedo decir que toque el violín si mi hijo tiene una pared entre oreja y oreja. Entonces ese hijo mío tiene unas limitaciones. Y yo, ¿qué es lo que hace la familia? ¿Qué hace cuando tiene un hijo que tiene una enfermedad mental? Le exige como si fuera Einstein. No, te tienes que acostumbrar a que tiene unas limitaciones, a no pedirle nada, absolutamente nada. Y todo lo que te dé va a ser espectacular. Tú, si a un niño que no sabe todavía hablar le dices que te lea el Quijote, el pobrecito es que va a sentir... Ahora, si le dejas que te diga el mame mi momú, vas a estar como loca de contenta. Pues esto es igual. Yo pongo un ejemplo que igual siempre hablo un poco en lo que yo hago, porque al fin y al cabo es lo único que sé y que no me funciona mal. Yo tengo 6 hijos, porque los tengo. Pero cuando a mi hijo le detectaron esto, ya no tengo 6, tengo 7. Porque es otra cosa distinta. Pero mi hijo no es que sea un TLP, no. Mi hijo es un tío fantástico y que fuera pitorreo. Más de una madre se daría con un canto en los dientes por tener un hijo como el mío, y os lo juro por lo más sagrado, ¿eh? Ojalá pudieran verle la cara a nuestros oyentes, porque es increíble. Es divino mi hijo, ¿eh? Es espectacular. Es cariñoso, sensible, es de todo, es espectacular, de verdad. Pero es otra cosa distinta al que nació. ¿Qué narices? Y yo con él estoy súper contenta, pero que se cabrea. Bueno, ¿y qué? ¿Y dónde está el problema? También me cabreo yo. ¿Y qué pasa? ¿Que te da el abrazo de la muerte? Pues ¿cuántos quisieran que le dieran el abrazo de la muerte, que nadie se les acerca? ¿Y qué pasa? Pues yo qué sé, es que es especial. Es especial. Mi hijo es especial y yo le quiero por eso, porque es especial. Por ejemplo, hay veces que me dice: mira, ¿sabes lo que te digo? Que conmigo te estás enrollando. Cuando le da por decir que se va a hacer alguna tontería, le digo: a mí no me toques las narices, ¿eh? Que tú me tienes que cuidar cuando yo sea mayor, ¿eh? Y dice: oyes tú, que tienes más hijos. Sí, cariño, pero como tú ninguno. ¿Eh? Y él dice: pues es que te digo que tienes razón, que me quiero para cuidar. O sea, yo creo que hay que llegar a tener una especie como de feeling, o no sé qué jaleos. Complicidad. Esa es la cosa. Una complicidad con ellos para poder trabajar con ellos. Lo cual no quiere decir que, gracias a Dios, que yo soy muy creyente, está dentro de San Juan de Dios, que es un hotel de 5 estrellas. Pero es que no es el sitio. No, pero es lo mejor que tenemos. Y entonces, gracias a Dios, está ahí dentro, porque si no, a lo mejor estábamos en San Isidro. Entonces, bueno, pues qué suerte tengo.
Yo reconozco que soy una favorecida. Soy una cosa... Por eso me tiene mucha envidia la gente. Yo no sé si me cargaré. A ver, José María. No, es que me gustaría ir un poco más adelante porque Sí, como profano, ¿no? A ver, por lo que has explicado tú, he entendido que no se sabe de dónde viene. No, tiene una vulnerabilidad biológica. ¿Y cuál es? Una disfunción cerebral en el sistema ¿Provocada por? Eso es genético y Puede ser hereditario. genético. Puede ser genético, puede ser Entonces, ¿qué genético. cromosoma afecta? Es que él es biólogo. Es que soy José biólogo. María Francas. Ay, me has Y que es pillado. científico. No, he dado Además de comunicólogo, es y he dado Necesitas a un médico, he dado unos cuantos años clase de una asignatura que se llama Condicionamientos Biológicos del Niño Deficiente, con lo cual me pilla un poco, pero ya hace tiempo. Entonces quiero decir que se intuye, pero no se sabe. O sea, se sabe es cuando te dicen falta de calcio en las células tal, porque en el cromosoma 22 pues hay tal. O sea, esa es la parte estamos que en se está investigación. investigando Claro, ahora con lo cual, muchísimo. O sea, sí. estamos bastante con perdón en pelota sobre el tema. Sí. Vale. Segunda cosa que siempre para marcar que es qué frecuencia. O sea, ¿con qué frecuencia se da eso? El trastorno límite, hay una prevalencia estamos hablando de un 1,1, un 4,6%. ¿Por ciento? Sí. Pues no es tan pequeña, ¿eh? No. O sea, de cada Y cada 100 vez- y cada niños, vez- entre un 1,1 y un 4,6 tienen estadísticamente... Y cada vez más. Y cada O sea, vez el más. problema que estamos viendo es que la incidencia la prevalencia Pero va puede ser subiendo. que la incidencia vaya subiendo, para no usar el término médico de prevalencia, Sí. o que resulta que se estén dando cuenta que una cosa que no estaba identificada ya tiene nombre y apellidos. Pues eso sería un tema de debate interesante, porque es verdad que cuanto más información tienes sobre algo, como que se detecta más o que parece que hay más, etcétera. Pero yo creo que hay un fondo cultural que también favorece que este tipo de conducta se desarrollen, este tipo de... O sea, hay una base de un trastorno Vale, de o sea, que me conducta. estás hablando de que no es que se detecten más, porque antes no se detectaban, sino que se están fabricando más, entre comillas, la palabra fabricar. Sí, siempre hay, vamos Con a lo ver, cual el ambiente pintaría bastante, según estás diciendo. por supuesto. Vale, Hay siempre ahí. unos factores de riesgo y unos factores de protección. Vale, bueno, es que hay enfermedades que el ambiente no pinta nada. O sea, si tienes el problema en el cromosoma, el ambiente te puede matizar la exteriorización, pero ya lo tienes. Con lo cual estamos hablando de una Hombre, cosa distinta. a nivel biológico, a nivel de vulnerabilidad biológica, bueno, son personas que siempre pueden ser más sensibles que otras personas. Lo que tú sientes, ellos lo sienten multiplicado por 1000 o por 2000. Entonces siempre existe ese exceso de sensibilidad, pero luego hay muchas cosas en el entorno que ayudan, yo creo, muchísimo en la plasticidad neuronal. Entonces, tú puedes tener un niño con un temperamento, pues de reacciones muy, perdón por la expresión, reactivas, pero si su entorno le protege, aquí nunca tampoco hay ninguna certeza, hay familias muy estructuradas que tienen, en el caso por ejemplo de Teresa, y tienen un hijo afectado grave, entonces no tiene por qué ser así siempre, pero sí es verdad que hay factores de riesgo de protección que hacen que ese temperamento vaya a más o desplace esa determinación biológica, ¿no? Claro, y es que por lo que más habéis explicado antes, diríamos todas las terapias de medicina, diríamos, sirven relativo, o sea, parece que ayudan, pero no hay nada que... ¿La farmacología Claro. te refieres? Sí, Hombre, es un amortiguador. Claro. Pero yo insisto muchísimo que lo importante ahí es la terapia. Vale. Los resultados se dan en terapia. No es que, digo, para enmarcar el tema, Sí, porque yo sí, creo que la gente sí. normal no sabe de... Ya Muy está. interesante. A ver, Mati, perdón, Elena, que No, yo solamente quería añadir una cosa a lo que ha dicho Teresa desde el punto de vista de la familia. También hay que entender que, porque Teresa es excepcional, yo lo tengo que decir, pero hay que entender que las familias, cuando de repente se empieza a manifestar el trastorno límite de personalidad, sufren un duelo tremendo, porque de repente su hijo deja de ser su hijo. Hay cambios tan radicales a partir de los 13, 15 años, sobre todo 15 años, que tienen que pasar por ese duelo. Y pasar por ese duelo es pasar por la negación. ¿Qué significa eso de dejar de ser su hijo? O sea, Porque lo que ¿es yo por parte conozco del afectado, por parte del enfermo o por parte de la familia que tiene más falta? O sea, se produce una desconexión. Se produce un cambio, una desconexión y un cambio en las conductas de O sea, tu parece hijo un niño muy nuevo. radical. Sí, por eso Sí. digo yo que tengo 7 en Tú has lugar de dicho 6. exacto, tú has dicho, pero ¿en Creo qué se que es lo nota, mejor. en qué aparece un niño nuevo?
pues empiezan a tener conductas agresivas, empiezan de repente a cambiar de grupos de amigos, está muy relacionado con el consumo de drogas, empiezan a ser muy caóticos, fracaso escolar. O sea, te estoy hablando incluso de chavales que sobre todo ahí es más femenino, que son niñas muy buenas, muy perfeccionistas, muy buenas estudiantes, y de repente a los 15 años todo eso se viene abajo. Incluso, 15, 17. Incluso ellos en sus actuaciones, si no lo tengo mal entendido, pasan el extremo del amor al odio a las personas. O sea, tan pronto ahora te quieren como que a los 15 minutos te están pegando gritos y te odian. Entonces yo creo que eso debe ser. Pero el tema es que has dicho una cosa muy clara, que cuando se produce, no sé cómo se llamaría, pero el salto a manifestarse la enfermedad, diríamos, hay un cambio claro de personalidad el antes y el después. En muchas ocasiones sí. Pero ese cambio es que alguna conducta se hace más patente, o que es un cambio radical de conducta. Es decir, el que tenía problemas de estudio los tiene más, o el que, lo acabas de decir ahora, brillante, pasa a ser un desastre. Pues es el trastorno límite de personalidad, tiene un abanico tan amplio. Vale. Porque además es que es un trastorno que al final se relaciona con síndromes de otros trastornos. Es decir, un adolescente puede empezar con una depresión y luego desarrollar un TLP. Puede haber muchos miedos, muchas fobias, tiene muchísima fobia social, porque hay una característica que es el miedo al abandono, el miedo al rechazo. Y entonces ese conjunto de síntomas o de síndromes también hacen que haya muchos errores diagnósticos. O sea, a un adolescente este chico pues empieza a tener fracaso escolar, empieza a estar raro, distante de la familia, van a un profesional y le diagnostican una depresión. Y al cabo de 3 años, cuando ya empieza a haber conductas más radicales, no, es que tiene un TLP. Claro, pero ¿hay alguna cosa definitiva para el diagnóstico? Hay una historia clínica. Sí, o sea, una historia clínica, unas técnicas de evaluación muy concretas. Elena, que a lo mejor en el diagnóstico que dice José María habrá una graduación, ¿no? Quiere decir que ahora hay dentro de personas o de chicos con TLP habrá una, supongo yo, no sé, por ejemplo, en diabéticos pues también hay una. Quiere decir que a lo mejor empieza a manifestar algún síntoma. Hay un dato objetivo, en la diabetes hay un dato objetivo, y aquí yo creo que no. Entonces a mí ¿alguien se ha planteado científicamente que no estáis hablando de una cosa real, sino de la suma de cosas que no se han identificado como separables? Porque en enfermedad mental pasa mucho esto, o bien es que son muy complicadas, o simplemente como la ciencia en esto ha dedicado muy poco tiempo, pues está mezclando en un paquete cosas muy heterogéneas. No, yo creo que ya eso ha ocurrido hace relativamente poco, yo creo que ahora sí, bueno, y desde hace ya, ahora mismo no me acuerdo de la fecha, pero sí se empezó a estudiar que ya empezaba a ser algo definido, empezaba a tener una estructura, unos rasgos. Antiguamente era eso, era que no se sabía lo que era, que tenía muchas cosas, etcétera. Y hasta hace relativo. Un tío raro que además da muchos problemas, tanto en consulta como en la familia. Sí. O sea, aún así, un conjunto de síntomas, una sintomatología, y ya se define el diagnóstico. Exactamente, entonces ya empieza a ver que es un rasgo de personalidad, que es un patrón estable y que se caracteriza por ciertos criterios, ¿no? Y a partir de ahí se empieza cada vez a investigar muchísimo más. O sea, ahora hay mucha inquietud además en esto, ¿no? Es que la proporción que has dicho no es suficientemente baja como para ser despreciado. No, para nada. O sea, claro, el llegar a un 4%, no.